Hola, 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 ¿cómo estamos? Estamos todavía aquí en Gicio, en el Peloponeso, al sur de Grecia. Estamos disfrutando unos cuantos días aquí con unas cuantas familias nómadas y viajeras en este campsite. Y hay algo muy peculiar en este sitio y es que hay un barco abandonado allí en la playa, que os lo voy a enseñar ahora, desde hace 40 años, desde el 81, que es el mismo año que se fabricó la mobileta, nuestra autocaravana, que tienen los dos 40 años. Entonces es muy curioso porque es un barco súper grande. Os voy a explicar ahora un poco de historia mientras vamos y vamos a intentar entrar, escalar un poco, y aquí nuestro amigo holandés que tiene un dron nos va a filmar un poquito por arriba y es algo espectacular porque tiene casi 70 metros de eslora, es gigante. Venid conmigo y os lo enseño porque está súper chulo. ¡Vamos! Vamos para allá, aquí con nuestro amigo Peter de la familia holandesa, que son viajeros, no sabemos si nómadas todavía. Hace 5 meses están viajando y les quedan 7 más para hacer como un año, que es el tiempo que se dejan ellos para ver qué hacen después con sus vidas. Tenían un restaurante, lo vendieron, bueno, lo traspasaron y están decidiendo a ver si se hacen nómadas o no. De momento son viajeros. Casco. Y él tiene un dron que nosotros no tenemos y nos va a filmar un poco por ahí arriba. Me llevo las botas de montaña que me van a servir así para ver si podemos escalar, a ver si podemos ir hasta arriba del barco. Está muy oxidado, está muy maltrecho, lleva 40 años en el agua y bueno, vamos a ver qué tal. Y ahora os explico un poco de historia. Este barco, por lo que he leído, se quedó varado en el 81, como decía, como la mobileta. Lleva 40 años varado aquí en la playa. Se puede ver que está hiper mega oxidado, se ha roto por la mitad de la oxidación y demás. La parte de detrás se ha como medio hundido, está muy maltrecho, y por lo que he podido averiguar, leer en internet, en Wikipedia y demás, se construyó en 1950 en Dinamarca y servía, dicen, para hacer contrabando de cigarrillos y de alcohol entre Grecia y Turquía. Entonces venían desde Turquía hasta aquí y desembarcaban o embarcaban y desembarcaban el alcohol y los cigarrillos y entonces hacían contrabando. Pero en una de esas se quedó como medio varado, la policía vino y para que no encontrasen evidencias y el material le pegaron fuego ellos mismos al barco para que no los metiesen en la cárcel. Y desde entonces se quedó aquí varado, quemado y lleva 40 años aquí en el mar. Ahí está Neil, se puede ver la envergadura del barco que tiene 67 metros, casi 70 metros y es gigantesco. Ahí es donde se ha partido por la mitad, porque lleva 40 añacos aquí varado y era de una pieza, y a través de estar en el mar tantos años se puede ver cómo está doblada ahí la parte metálica y la parte de atrás se ha caído. Primero nos vamos a intentar meter dentro, pero no me puedo poner las botas todavía porque tengo que pasar por el agua, y cuando me llevo las botas y cuando estoy dentro entonces me las pongo. Acabamos de entrar dentro por uno de estos agujeros, me he tenido que sacar las botas porque ahí está el agua, y aquí se puede ver bien cómo está de derruido, de oxidado y de hecho polvo el barco por dentro, puramente el esqueleto, no queda nada. Vamos a intentar subir ahí arriba. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y aquí esta es la parte que se ha partido el barco en dos y que se ha doblado. Bueno, pues estamos aquí arriba, ha sido relativamente fácil, la verdad que está bastante oxidado, está muy chunguete el tema. Aquí se puede ver la maquinaria, cómo está de oxidada, y todo el barco es impresionante, la verdad, cómo se ve. Aquí se supone que estamos recto y se puede ver que la parte de delante está totalmente a unos 25 grados para el este, está totalmente doblada, está todo muy oxidado y derruido.
Impresionante. A ver si se ve cómo está aquí dentro. Hay un colchón de ruido. Vamos a ir adentro a ver qué tal. Wow, esto es la quilla, ¿no? Increíble. Vamos a intentar salir por la otra puerta. Está muy oxidado. Aquí está el ancla, para que se vea, esto es mi pie, se vea lo grande que llega a ser. Vamos a pasar por este agujero en la pared y la verdad es que hay que ir con bastante cuidado porque aquí nos podríamos hacer bastante daño. Pero es increíble cómo está el barco. Vamos a ir saliendo ya porque da un poco de yuyu. Bueno, pues hasta aquí el vídeo con este impresionante barcazo de casi 70 metros. Aquí la familia todos preocupados. Tendría que haber venido solo, pero bueno. Es una súper aventura. Madre mía, qué pedazo de barco. Os dejamos aquí desde el sur del Peloponeso, en Gicio, en Grecia. Y como sabéis, estamos de ruta en camino hacia Indonesia en esta segunda etapa. Somos una familia, llevamos 4 años, 4 meses viajando. Y ahora en esta segunda etapa llevamos 10 meses desde Barcelona hasta aquí, hasta Grecia. Y camino de Indonesia. Próxima parada, próximo país, Turquía, pero todavía queda. Abrazos, sed felices.